Martín Bernabé, ¿me escuchás? Sí, sí, le escucho, licenciado. Muy bien. Bueno, cuando vos digas que harás la presentación y cuando vos me des el pie, yo o querés que me presente yo, vos decime cuándo querés que empiece. No, estamos esperando dentro de 5 minutos, esperemos oportuno, Bien. para luego yo le hago la presentación y comienza con el tema. No sé si le parece hacer un tipo de punto, yo le hago una retroalimentación y usted continúa con qué le parece esa fórmula. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo puedo hacer un pantallazo general, introducir el tema y después, si tienen, insisto, una retroalimentación, como bien dijiste, o una ronda de preguntas, no hay ningún problema. Estoy a disposición de ustedes. Perfecto. Entonces esperamos unos 5 minutos para que las personas se van a ir conectando durante el tiempo. Cabe recalcar, pero unos 5 minutos más para comenzar. Está perfecto, está perfecto. Está. Muy bien, Martín. Entonces, 5:10, hora Perú, comenzamos. Sí. Ya estoy en línea. Con el teléfono. Quiero hablarte con una persona que dice que está interesada en el cambio. Sí, yo no le pude atender. Me llamó, pero no la pude entender porque ya estoy en línea. Están en 5 minutos de arranque. Está vendido, sí. No sé por qué no lo sabe. Que hable con Mara.
Bueno, ¿se me escucha? Fuerte y claro. Perfecto. En cumplimiento con la palabra dicha, entonces estamos comenzando la conferencia magistral del día de hoy. Yo tengo el honor y el agrado de presentar a Lucas Carena. Él es licenciado en Comunicación Social con estudios en Ciencia Política por la Universidad Nacional del Rosario, máster en Comunicación Estratégica por la misma Casa de Estudios, profesor titular en la Universidad Católica de La Plata, autor de 2 libros, Jesucristo, Príncipe Hiperbóreo, una visión teándrica de Occidente y la cristiandad, La conspiración de Medea, Aborto, Eutanasia y Nuevo Orden Mundial, y coautor de uno, La Guerra Invisible y Acción Psicológica y Revolución Cultural, en conjunto con Juan Pablo Dávila, co-conductor del programa, particularmente ahí lo conocí. Entonces, ha tenido el agrado y la deferencia de atender la solicitud de este joven grupo que pues ha estado en estas vicisitudes de las ponencias, ha tenido el atrevimiento de invitarlo a usted como su primer ponente internacional y bueno, la sorpresa que nos ha dado a todo el grupo es de que ha aceptado. Estamos como representantes en este Zoom a Cristian Valdés, que inmediatamente se presentará, y quien habla, Martín Bernabé Rivera. Ahora, para presentarlo en esta conferencia magistral titulada Teología del Poder, aspectos teológicos de la política, yo le quería comenzar con la siguiente pregunta, licenciado. Es cierto que detrás de todo conflicto, porque eso lo mencionó citando a un autor en el programa La Brújula, más de una vez, con Juan Pablo Dávila. Es cierto que detrás de toda conversación política existe un trasfondo teológico, o solamente se puede aplicar a ciertas circunstancias históricas. ¿Qué piensa usted? Bien, bueno, ante todo, un agradecimiento y unas disculpas a todos los que están ya en línea y están conectados. Agradecimiento a vos, a Martín Bernabé, un politólogo de fuste, a quien sigo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, a Cristian, Enrique, los que están oficiando de anfitriones y que han tenido la amabilidad de convocarme para dar esta charla. Y acá el pedido de disculpas, no solamente a la gente que se inscribió en tiempo y forma, sino a vos también por los contratiempos de último momento, de pedir un cambio y adelantar el tiempo, dado compromisos familiares que yo había asumido previamente y que de lo contrario me impedirían hacer una conferencia del calibre y de la seriedad que amerita en una instancia como la que convocan desde sociedad y empresa. Entonces, una disculpa ante todo. Sí, la pregunta es clave y es la que dispara un poco el objetivo de esta humilde ponencia que voy a esbozar. La frase detrás de todo conflicto político o debate político subyace o está envuelta, esas son las palabras que utiliza, está envuelto un debate de índole teológico. Esta es una frase que acuñó por escrito un pensador contrarrevolucionario español del siglo XIX, Juan Donoso Cortés. Y es interesante recuperar la importancia de Juan Donoso Cortés, que es recuperada por el autor, por antonomasia, que es Carl Schmitt, el alemán Carl Schmitt, sin el cual no podríamos estar hablando hoy de teología política, que de hecho tiene 2 libros titulados Teología Política. Pero para responder a esta pregunta me tengo que remitir un poco a la historia, o sea, en los orígenes mismos, de lo que se puede ser la organización de las civilizaciones humanas, está la relación entre los aspectos teológicos, podemos decir, tomando la teología en sentido amplio, ¿no? En la reflexión sobre lo divino y la presencia de lo divino sobre lo humano.
En este punto nos podemos remitir y podemos admitir que la cultura occidental tiene una deuda con Grecia, con el logos griego. Y tendríamos que decir que los mismos griegos se dedicaron a establecer, es decir, a reconocer la deuda que el propio mundo griego, del cual la civilización occidental tiene mucho, si no todo, ¿no? Para deberle, le debe mucho a otras dos culturas, la babilónica y la egipcia. De hecho, el puente entre Grecia y Egipto es Tebas, y más particularmente el gran pensador tebano, el nexo con lo que es el pensamiento, el misticismo y la magia egipcia en Grecia, que es Hermes Trismegisto, el Kybalión, el hombre de la filosofía hermética. Es el puente, el punto de conexión entre Egipto y por ende de Babilonia con el mundo griego. Y Babilonia no es otra cosa que una civilización sumamente importante en materia de leyes, en materia de normas, el Código Hammurabi, sin ir más lejos, que ahí se le adjudica, es una consecuencia de dos civilizaciones más antiguas, el mundo asirio y el mundo acadio. Estas dos civilizaciones mucho más antiguas, y si nos remitimos todavía antes, tenemos que ir a la región de la Mesopotamia, entre 4700 y 3500 a.C., con lo que es Sumeria. O sea, Sumeria es indudablemente esta civilización donde nace la reflexión entre lo político, entre el problema del poder y el problema de los dioses. Estamos hablando de una sociedad arqueológicamente y probadamente existente en una región particular, entre el río Tigris y el Éufrates, esto es el sur de Irak. Y lo que hoy fue un desierto, alguna vez fue una sociedad prediluviana emergente en una sociedad absolutamente y en una frondosa y selvática comunidad como lo fue la antigua Sumeria. Con esto no le estoy sacando crédito a la posibilidad de reflexionar sobre otras dos civilizaciones de las que no puedo decir más que son míticas, no en tanto carentes de veracidad o facticidad, como la civilización Atlante o Lemuria, más que porque se lo conoce a través de retratos literarios, por piezas literarias. De hecho, es Platón el que en boca de Solón, que era su propio antepasado, en varios de sus diálogos, reconoce, Solón era un legislador griego y antepasado del propio Platón, reconoce la existencia de una sociedad llamada Atlántida, pero de cuyo paradero se desconoce, pero que cuya hecatombe y colapso también se lo puede relacionar de manera no concluyente, pero se le puede relacionar con algún estadio de gran diluvio, de borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la historia del hombre, desde el principio, por lo menos la civilización sumeria, y digo, la que tiene corroboración fáctica, de la cual yo puedo encontrar un producto de alfarería y decir, bueno, esta vasija es sumeria, o sea, existieron los sumerios, esto es arte sumerio, y de las cuales hay escritos, como los que podemos encontrar en la biblioteca de Asurbanipal, es decir, tablillas cuneiformes en arcilla donde cuentan las historias y los problemas y los dramas de aquella cultura y de la intervención de los dioses en la toma de decisión. O sea, desde aquel entonces, estamos hablando más de 3.500 años antes de Cristo, ya está el problema del poder y el problema de los dioses. De hecho, sin ir más lejos, hay un escrito acadio, que también se le atribuye al rey Asurbanipal de Asiria, que es el famoso poema de Gilgamesh, un rey de Uruk, que se dio a la tarea de combatir el desenfreno de los dioses
a pedido de su gente. Debe enfrentarse a un hombre salvaje creado por los mismos dioses para enfrentarle. Este es el famoso Enkidu, pero con el que en vez de enfrentarse terminan haciéndose amigos y emprenden juntos varias aventuras. El famoso poema y legendario y arcaico poema de Gilgamesh, el rey que desafió a los dioses. Fíjense, acá ya hay teología política. Se enfrentan, por ejemplo, al gigante Umbala, y para eso acuden a un viejo sabio, Utnapishtim. Utnapishtim, que es el nombre en que en sumerio adquirió Noé, que fue el único sobreviviente junto a su mujer, en el poema de Gilgamesh, así está presente, de un gran diluvio. Mucho antes de que la tradición hebraica contara la historia de Noah o de Noé y el arca. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya el núcleo del poema de Gilgamesh, un escrito acadio, pero que se retrotrae a tiempos todavía de la antigua Sumer, el núcleo del poema gira en torno a la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses. Y el drama que allí redunda y circunda a partir y en función de los problemas de la administración del poder, del poder como voluntad de los dioses. Y el héroe que se enfrenta a esa ira. Ya los babilónicos también tenían sus propios escritos de carácter político. De hecho, hay un famoso poema que también pueden encontrar, traducido incluso, que es el famoso poema de Enuma Elish. El Enuma Elish que cuenta la batalla que tiene un rey babilónico. Ustedes saben que, insisto, todas estas tradiciones son emergentes de aquellos lugares como Eridu, Uruk, Ur, Lagash, Nippur, que son las excavaciones que están en el sur de Irak. Ya en Babilonia, el rey Marduk se enfrenta a un monstruo llamado Tiamat, en el cual se enfrenta Marduk, que vendría a ser la representación del orden, frente al monstruo marítimo, como una especie de leviatán, llamado Tiamat. De hecho es el mismo monstruo, que representa el caos, el orden frente al caos. Es un primer escrito que podemos decir tiene un basamento que gira en torno a lo político. El orden al caos. Un teórico de Frankfurt, por ejemplo, fue contundente a la hora de atribuirle al poema Enuma Elish el paso del matriarcado, esto es decir, la fertilidad de la diosa madre al patriarcado como voluntad creadora. Es decir, fue en el Enuma Elish donde el orden es voluntad creadora. Y la idea que de Dios tenemos... ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Perdón, se me había puesto en blanco la pantalla. Bien. Perfectamente. Perdón. La voluntad creadora aparece ya en aquel entonces como un problema presente y vigente en tiempos ya de las antiguas tradiciones babilónicas. Y acá aparece ya como herederos de estas tradiciones Egipto y Grecia, que ya nombramos, y la tradición hebrea en paralelo. O sea, tenemos la tradición semítica en el Valle del Nilo y la tradición indoeuropea. Entre el Cáucaso, yo voy regionalizando como para que tengan un contexto. Después aparece en el Cáucaso, en el Valle del Indo, entre el Mar Caspio, todo lo que es la tradición indoaria, que también tiene su asidero, por ejemplo, en lo que es los Upanishad y los escritos indoarianos, ¿no? De la tradición hindú, el Mahabharata, que es una epopeya, es una gran epopeya que cuenta una guerra, y de hecho el centro del Mahabharata es la conversación, es un diálogo, cuyo extracto es el famoso y tan reconocido como pieza de la filosofía y de la... que es la conversación que tiene Shri Krishna, que es la divinidad, frente a un guerrero, Arjuna, que se ve obligado a enfrentarse a sus propios hermanos en una batalla. Es decir, la disyuntiva de la guerra
que va a ser lo que después deriva en lo que hoy conocemos como política, y el problema de la divinidad como presente que aconseja a Arjuna, a este yatrilla, a este guerrero, y le da valor para ir a la batalla. Estamos hablando de 10.000 slokas, que serían como 200.000 versos en sánscrito, y que esta batalla se pone en los albores de la humanidad. La mayoría de los hindúes cree, por ejemplo, que describe una guerra real que aconteció en los albores de la humanidad. Y según el propio texto, esta guerra finaliza el mismo día que comenzó la Edad de Hierro, el Kali Yuga, que es un periodo de decadencia en el que estamos presentes. Es decir, un periodo que según un astrónomo hindú, Aryabhata, que es un astrónomo del siglo VI después de Cristo, comenzó en febrero, el Kali Yuga en febrero de 3102 a.C. Una fecha muy coincidente con estas culturas que estamos revisando. O sea, la cultura indoaria del Valle del Indo también pone en una épica, en una epopeya, en una guerra, el origen del conflicto, donde participan los dioses y los guerreros. Distinto a la Biblia de los griegos. ¿Cuál era la Biblia de los griegos? ¿Cuál era la Biblia de los griegos? La Ilíada de Homero, que también se fragua en el contexto de una guerra donde participan los dioses. Y la gran disyuntiva es la legitimidad del poder, devenido de la voluntad de los dioses olímpicos, y el ejercicio del poder que se bate en una guerra, donde es el espíritu heroico del lado griego con los grandes héroes de Grecia, los hermanos Ayantes, Áyax, Diomedes, Aquiles, Odiseo, y del lado de los troyanos, que también tienen el apoyo griego, sobre todo de Apolo, el apoyo de los dioses, ¿no? Con Héctor, con Alejandro Paris, con Eneas, indudablemente. Es decir, la guerra como antecesora de la política y la participación de la tauromaquia, es decir, la acción activa de los dioses en la escena en que se fraguan esas batallas, la antesala de lo que durante miles de años gobernó la conciencia de los hombres. Lamentablemente esto en universidades de ciencia política no se le da un lugar en materia de ciencia política de lo que durante milenios redundó en el pensamiento de la polis político. Ni hablar cuando con Woodrow Wilson a fines del siglo XIX una teoría de la administración pública, es decir, la administración va del contenido de lo político. Como herencia de la cultura indoaria aparece el imperio persa y el dualismo persa, que se vuelven a unir 323 años antes de Jesucristo con la helenización. La helenización que Alejandro Magno lo que hace es reconciliar dos naciones que habían sido separadas por un destino histórico, pero que tienen un origen común. De hecho, la lengua griega y la lengua persa, incluso hay un alemán, Schagel, un filólogo alemán, que compara los nombres de los emperadores persas, Darío, Jerjes, y de los reyes griegos, Leónidas, Esparta, por decir la batalla del desfiladero de las Termópilas, donde se enfrentan Jerjes y Leónidas, y tienen el mismo origen lingüístico, es decir, pertenecían a alguna cultura que en algún momento fue madre de ambas. Llega con el helenismo y con Alejandro Magno se unen. Heredera de Grecia, que es el Imperio Romano. Dejaron sobre las 7 colinas del Alatio lo que es hoy Roma, ¿no? Pero que fue república y luego un imperio. Me refiero a esa grandeza de Roma que se fragua con las batallas contra Cartago, con la cultura fenicia,
inicia con la cultura de comercio, de la comercialización, donde el imperium se proyecta y se impone frente a los fenicios, ¿no? Las famosas batallas entre Aníbal, el cartaginés, y Escipión, el africano, del lado de los romanos. Las gloriosas batallas que le dieron el orgullo a los romanos. Y Roma, que es, obviamente, el romanismo como la presentación de la ley, instrumento que ya instruye una secularización del poder. Ya en la Grecia de Pericles o en la Esparta de Licurgo aparece la norma como un elemento de secularización. Ya no alcanza con la proeza del héroe que se desenvuelve en la batalla y la vida ejemplar de los héroes para normatizar la conducta, sino que ahora aparece la norma y la ley como un conjunto de preceptos que determinan lo que está bien y lo que está mal. Y en el contexto de esa Roma imperial, en el sumum de su poder, aparece el cristianismo. El cristianismo que añade la fuerza de la revelación, que signará de teocentrismo los 11 siglos, que con su momento culminante y su paroxismo de realización tripartita de la historia. El estado de naturaleza íntegro, que es el estado donde el hombre estaba en un estado de plenitud. En segundo lugar, el estado de naturaleza caída, por eso la centralidad de Donoso Cortés a la política como algo que aparece en el contexto de la naturaleza del hombre en relación al pecado original, el hombre que se tiene que arreglar solo en la miseria de este mundo. Y en tercer lugar, dice Donoso Cortés, el que acuñó que detrás de todo debate político subyace un problema teológico, el estado de naturaleza separada, perdón, de naturaleza reparada, el estado de naturaleza caída, y en tercer lugar, el estado de naturaleza reparada por Cristo. Por eso se habla con Donoso Cortés de un amartiocentrismo, fíjense ustedes. Amartia significa en griego pecado, lo que es el amartiacentrismo. El pensamiento de Donoso Cortés se centra en el pecado original para entender lo político, el concepto de lo político. Una cosa brillante y revolucionaria, o mejor dicho, contrarrevolucionaria. Entonces, la teología y la política son, ¿qué es la teología política? Es aceptar que las categorías de lo político son la imagen especular, de hecho son categorías análogas a las del pensamiento teológico. Es esa aceptación y ese reconocimiento, que no va a aparecer sistematizado, insisto, hasta la obra de Carl Schmitt en pleno siglo XX. El gran problema lo tenemos en el siglo XV, porque con la Edad Media, ¿no?, en declive, aparece un italiano, un fiorentino, Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, que aparece con el príncipe a patear todos los tableros y generar una separación entre la ética y la política. Desde la política de Aristóteles, pasando obviamente por las reflexiones de los pensadores cristianos en la Edad Media. Agustín de Hipona y la ciudad de Dios, retomando el pensamiento platónico. Y Aristóteles, reinterpretado por la teologista, Maquiavelo patea todos los tableros porque ya el bien común no es más el objeto de lo político. La política no persigue más como fin el bien común. Eso que los griegos llamaban la vida eudaimon queda absolutamente solapado, diluido, desgranado por la incorporación del realismo
que en Maquiavelo, que es el fundador además del counseling, reaparece. Ética y política se separan. El objeto de la política es la conquista, la preservación y el ejercicio del poder. El objeto de estudio de la política es el poder. Y acá es donde aparecen todos los grandes problemas. O aparece la más... porque presentan como inertes para Maquiavelo. Es decir, si Maquiavelo dijera que la política es el arte de lo posible, y este arte de lo posible está al servicio de Satanás, seguiría habiendo teología política. Pero esto no es así. Para Nicolás Maquiavelo, el problema de la política pasa por otro lado. De ahí que él recupera a aquellos que funcionalizan, incluso instrumentalizan la propia persona humana, devenida en sujeto moderno, para la conquista, es decir, para la obtención, manutención y preservación del poder. Y ahí aparecen los famosos consejos del príncipe, este libro de 26 capítulos tan controvertido. El príncipe tiene que ser de la religión que más le convenga para mantener su poder en vigencia. Por ejemplo, esto que llamamos en lenguaje coloquial el maquiavelismo. El príncipe debe articular lo necesario, por ejemplo, el príncipe debe evitar generar daños que provoquen el descontento del pueblo y que esto genere conmociones, incluso la búsqueda de venganza. Ahora, si vas a hacer daño, dice Maquiavelo al príncipe, le habla a Medici, ¿no? Estamos hablando de un Maquiavelo que le habla a los Medici, pero que pone a los Borgia como un ejemplo a seguir, a César Borgia, por ejemplo, o a Rodrigo Borgia, que termina siendo papa, Lucrecia Borgia, los Borgia en general. Es decir, que recupera esta cuestión del oportunismo, de la astucia, de la virtud de la política, ya en un sentido distinto a la de la virtud, que aparecía como un valor cardinal platónico. Las virtudes cardinales de Platón. Acá esto se rompe completamente con Nicolás Maquiavelo. Es decir, aparece acá el Maquiavelo consejero, que le aconseja como podría ser un Guillermo de Nogaret a Felipe el Hermoso, en contra de los templarios, por ejemplo. Un Nicolás Maquiavelo que le dice al príncipe, si vas a hacer daño a alguien, procura de hacerlo de forma total y absoluta, de matarlo a él y a sus hijos, de modo tal de que cuando crezcan esos hijos no quieran cobrar venganza. Este tipo de consejos son los que aparecen ahora en el arte de lo posible de hacer política. Es decir, este vaciamiento es el que va a asignar los grandes problemas en torno a la discusión política, y aparecen digamos, las categorías de soberanía, por ejemplo, en Juan Bodino, en Jean Bodin, o en los contractualistas como un consenso entre partes. Es decir, lo que demanda la legitimidad del poder, lo que demanda la legitimidad del poder es el consenso entre las partes. Y esta cuestión del pacto o el contrato para no matarnos unos a otros. Esta cuestión jovesiana de que todos los hombres duermen con un ojo abierto porque no saben en qué momento va a venir su vecino a matarlo. Esto de dormir con un ojo abierto es decir, en realidad nadie está tranquilo, a menos que deleguemos el poder en un soberano. Y aparecen todos los problemas. Efectivamente, acá aparecen todos los problemas de orden político y jurídico, va a decir después Carl Schmitt, en función de esta separación, de esta decisión entre lo político y lo ético, entendiendo por ético también un orden que hasta ese entonces no se escindía. Esto viene de conducta, ¿no? Pero sin hacer análisis metaético, la conducta estaba regida por disposiciones que devenían de la revelación, de las Sagradas Escrituras. Por eso la Edad Media concluye en el siglo XV con esta ruptura, entre las cuales aparece la de Nicolás Maquiavelo, al que se le atribuye una frase que nunca dijo,
muy famosa, y quizás por la que se lo conoce injustamente, que es el fin justifica los medios. Nunca dijo esto, por lo menos nunca lo expresó de esta manera. Maquiavelo dice otra cosa, y no recuerdo ahora si es en los discursos de Tito Livio, o, digamos, es un Maquiavelo enojado con la cultura hipócrita de la época. Por eso hay que leer al Maquiavelo, por ejemplo, que escribe La Mandrágora, es decir, el que escribe comedias, la sátira maquiavélica es muy interesante para describir la hipocresía de la época. Lo que dice Maquiavelo es, si los medios te acusan, solo los fines te excusan, que no es lo mismo que el fin justifica los medios. Es decir, si yo para lograr algo en el camino me doy cuenta que los medios que empleé son un poco pasados de mano, fueron un poco fuertes, procura que los fines sean los que te excusen. Es decir, lograr que el fin sea lo suficientemente bueno y vendible para justificar o para dar explicación satisfactoria a esos medios que en algún momento se pusieron en duda. ¿Se entiende la diferencia? El fin justifica los medios, es decir, no importa qué medios utilices para alcanzar determinado fin. No es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, la acción política tiene matices. Pero quiero contestar a la pregunta de Martín, interesante. Efectivamente, lo político, en tanto relativo a la polis, empieza a tomar su propio curso y empieza a hacer su propio recorrido, empieza a tener sus propias categorías de análisis. Acá tendremos que hacer una historia de la filosofía política, no es mi intención, aparte no sé el grado de instrucción que sobre estos temas tiene el público que está presente, entonces quiero hacer algo más digerible para todos. Pero lo cierto es que en 1922, Carl Schmitt, jurista, filósofo político, nacido en Plettenberg, Alemania, que ejerció diversos cargos entre 1933 y 1936, por lo cual se lo considera un Kronjuris del Tercer Reich, es decir, un pensador jurídico del Tercer Reich, pero que en realidad fue bastante maltratado. A partir de 1934 fue tratado como un fisgón, como un infiltrado. Escribe un libro que se llama Teología Política, 4 capítulos sobre la doctrina de la soberanía, donde desarrolla una teoría del Estado, que obviamente contrapone al positivismo jurídico de Hans Kelsen. Es muy famosa la controversia entre el positivismo jurídico de Hans Kelsen y la posición teológico-política de Schmitt. Sumamente conocida, ¿no? Después, en el año, hay 3 menciones de Schmitt sobre el concepto y desarrollo, ¿no? No menciones, solamente no lo menciona, sino que lo desarrolla profundamente. Pero hay 3 momentos. El título es Teología Política, de 1922. Por ahí alguien preguntaba. En 1934, un año después de unirse al Partido Nacional Socialista Alemán, del que después reniega, él tenía incluso un número de carnet absolutamente, era como 2 millones y pico, él se unía. La unión de Schmitt al nacionalsocialismo es tardía y casi en el contexto de una convicción endeble respecto a los alcances del Tercer Reich. Publica una versión del libro de 1922 abreviada y revisada. Y 40 años después, en la década del 60, escribe Teología Política 2. La leyenda, tiene un subtítulo que es La leyenda de la liquidación de toda teología política. La leyenda de la liquidación de toda teología política. Y es interesante porque el derrotero ideológico y filosófico de Carl Schmitt está en recuperar lo que siempre fue y tuvo un carácter teológico dentro de lo político. O sea, la subordinación de la política al gran debate que él considera que es teológico entre la autoridad respecto del poder
y la soberanía. Autoridad y soberanía son los dos grandes conceptos filosóficos que la política le debe a la teología. Después vamos a tener posibilidad de que me hagan preguntas. Yo sé que estos son conceptos abstractos y no siempre complejos. Y este debate, aunque parezca mentira, lo tiene en el contexto de una controversia sumamente interesante con un anarquista, con Mikhail Bakunin, que había escrito una pequeña pieza, un ensayo, ¿no? Théologie politique de Mazzini, una controversia con Giuseppe Mazzini, ¿no? El famoso y masónico personaje, ¿no? Del siglo XIX, que decía que la lucha, Bakunin decía que la lucha entre Dios y el demonio era un invento humano para imponer un sistema de dominación, y que la historia de los conflictos políticos estaban basadas en eso, ¿no? Niega la existencia de Dios y quiere abolir el Estado, que era el problema que Carl Schmitt veía en el anarquismo. El anarquismo era el enemigo de la política porque era la antipolítica para antonomasia. No era un concepto susceptible como una alternativa política, sino como la no alternativa dentro de lo político. El concepto de política en términos de Carl Schmitt y dentro de un realismo político que Carl Schmitt articula para contestarle a Kelsen, a Hans Kelsen, y al mismo tiempo a los anarquistas de la mano de Mikhail Bakunin. Bakunin, que sabemos su personalidad, se peleaba con todos, con los marxistas, a los que criticaba y les decía serviles a los banqueros, y que criticaba la revolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por haber sido financiada, los bolcheviques financiados por la banca internacional, particularmente por la Kuhn-Loeb y la Nie Banken de Estocolmo. Entonces, Mikhail Bakunin le decía, los marxistas tienen un pie en la banca y otro en la revolución. Ese era Bakunin, ¿no? Y en este contexto donde aparece el gran conflicto que hace resurgir en el pensamiento schmittiano un recupero nostálgico que rehabilita la discusión lógicos que están inmersos en la política. A ver, Schmitt en teología política lo que quiere hacer, y esto incluso hay un filósofo político israelí, Abishai Margalit, que también le concede a Schmitt, que es la visión más acabada sobre la idea de autoridad y soberanía, que son, insisto, si bien la idea de con Jean Bodin, soberanía en el sentido estrictamente político no deja de ser una categoría que tiene su arraigo y su asidero en lo teológico. La teología política, en el fondo, que articula Carl Schmitt, tiene una connotación de justificar el decisionismo político en el estado de excepcionalidad. Es decir, todo marco jurídico, de hecho el libro de 1922 tenía connotaciones claramente jurídicas, todo sistema de normas está subordinado a una previa, o sea, no es como el Weber, por más que Norberto Bobbio haya tratado de establecer esa relación circunstancialmente recíproca entre gobierno de los hombres y gobierno de las leyes. Hay un texto de Norberto Bobbio que plantea esto. ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Las leyes que son producto de las decisiones de los hombres o las decisiones de los hombres que están supeditadas a la autoridad de las leyes? Bueno, lean a Norberto Bobbio, Gobierno de los hombres y Gobierno de las leyes, este tema está planteado. La posición de Schmitt al respecto es clara. El alcance de lo político se da en el estado de excepción, no en el estado de normalidad. Y en el estado de decisión lo que impera siempre es la decisión. Y esa decisión, que implica la autoridad, como lo establecí también el mismo Bodin, el concepto de poder y el concepto de soberanía para la toma de decisiones es absoluto e indivisible. Es absoluto e indivisible. Por eso Carl Schmitt critica someramente el artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar, ¿no? En donde
el presidente debía informar inmediatamente después de declarar el estado de emergencia, que era como un estado de sitio, el estado de excepción. Me refiero a una situación de guerra. Recordemos que Carl Schmitt define la política como una continuación de la guerra por otros medios. En realidad, la guerra es una continuación de la política por otros medios, según la concepción de Clausewitz, y esa relación se invierte con Schmitt, ¿no? La relación entre política y guerra es lo mismo, es decir, el antagonismo que aparece presente en toda concepción política schmittiana es la relación amigo-enemigo. Sobre eso no hay discusión alguna. El artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar decía que el presidente de los Länder, ¿no? Es decir, de los estados alemanes, debía informar inmediatamente, después de decretar, de establecer un decreto de emergencia, al Reichstag, es decir, al Parlamento alemán, y este con mayoría simple podía vetarlo, podía vetar el decreto. Entonces él demuestra, obviamente que la República de Weimar, que estaba en su momento presidida por un socialdemócrata, como Friedrich Ebert, utilizó el estado de excepcionalidad en 136 oportunidades. Incluso lo utilizó para bajar de un plumazo y con la fuerza y el poder del ejército a 2 gobernantes elegidos debidamente y democráticamente por el pueblo en el estado de Sajonia y en el estado de Turingia. Es decir, la República de Weimar utilizó esto como una herramienta política. Pero él, como jurista, Schmitt como jurista, quería establecer la inconsistencia del artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar, diciendo que si el estado de excepcionalidad lo podía decretar el presidente y este a su vez se podía vetar con mayoría simple del Parlamento, entonces no había soberanía. O sea, la soberanía dividida la discute plenamente. La soberanía tiene el Parlamento. Es un ejemplo, digamos, para debatir, ¿no? Donoso Cortés viene a ser uno de los 3 autores que Carl Schmitt propone en este recupero, insisto, de carácter nostálgico, de carácter revisionista que hace Carl Schmitt, junto a 2 franceses, Louis de Bonald y Joseph de Maistre. Donoso Cortés, este tradicionalista contrarrevolucionario español, que nos viene a ofrecer, ¿no? Schmitt como una alternativa de análisis, esta voz silenciada, olvidada en el tiempo, que es Donoso Cortés, que dice que toda conflictividad política está envuelta en un dilema teológico. En el fondo, la política es algo que yo por lo menos concibo como tal, es una batalla metafísica, al decir de Salvador Borrego, entre el bien y el mal. Aunque nos parezca en el siglo XXI imposible, es esto. Donoso Cortés es contundente, habiendo emergido de estratos liberales, Donoso Cortés es un converso hacia un conservadurismo católico extremo. Y dice, el hombre manda y solo puede hacerlo cuando obedece a Dios. Fíjense esta sentencia, sin absolutamente ningún tipo de filtros. El hombre manda, es decir, y manda debidamente, manda verdaderamente, el mandato es legítimo y verdadero, y solo puede hacerlo, solo puede mandar cuando manda obedeciendo a Dios. El derecho a mandar y la obligación de, dice Juan Donoso Cortés, no pueden existir sino como una concesión de Dios. Para estos autores, lo que manda Dios no es difícil de establecer. Por supuesto, ahí viene la gran pregunta, y bueno, pero acá viene la autoridad de la Arquilatría Vaticana, los obispos, entonces quiere decir que le tenemos que conceder el poder secular a la Iglesia. Bueno, alguna vez lo tuvo, y los abusos que se cometieron, me van a preguntar por la Inquisición, yo sé los debates que se vienen atrás de esto. Bueno, esa es la Inquisición combatía la herejía, después podemos discutir si lo hacía bien o mal. Dentro de poco voy a tener con Cristian Rodrigo Iturralde un programa para debatir sobre esa cuestión y la leyenda negra que también hay detrás de todo esto.
Es decir, lo de Donoso Cortés no es un capricho, sino un reconocimiento y un sinceramiento. Fíjense que es un sinceramiento, porque el debate de la filosofía política hasta este entonces no había mantenido seriamente esta problemática conjunta que, como lo intenté demostrar, como humildemente intenté demostrarlo al principio de esta ponencia, de esta conferencia de sábado por la noche, fue lo que signó la historia del hombre desde los sumerios hasta terminada, dar por terminada en esa fecha, Edad Media. La idea del poder, la legitimidad del poder como devenida de Dios, incluso en el debate que tenían los liberales como Locke con los fisiócratas, como Sir Robert Filmer. Sir Robert Filmer era un fisiócrata que quería justificar que todo, digamos, que toda la tierra había sido heredada por los reyes hasta ese entonces, contemporáneos a él, desde un linaje genealógico que hacía que devenían de Adán y Eva. Y el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke es una contestación a Sir Robert Filmer, diciéndole, no, esto es una estupidez lo que usted está diciendo, que la tierra Dios se la dio a Adán y Eva, entonces hay un linaje genealógico que llega a todos los actuales reyes de Europa, una cosa muy tirada de los pelos. Y acá aparece Locke, el fundamento racionalista, quizás el más racionalista y liberal que podemos encontrar en la Inglaterra de ese entonces, respecto a los fundamentos contractualistas sobre los que se funda el disco de aquella época. Yo no quiero, a ver, con los tiempos que vamos, ya son las 8 menos 5, lamento y le pido disculpas un poco la verborragia sobre un tema tan complejo, pero este es el resumen del derrotero que este concepto olvidado y superado por el pensamiento schmittiano ha hecho a través de la historia. Y que, Martín, ¿por qué yo en varias oportunidades había citado a Juan Donoso Cortés? Es porque desde mi humilde concepción de la política, no me resigno a pensar en la muerte de los elementos metafísicos, no hablemos necesariamente de una religiosidad católica, pero sí de la cuestión metafísica que hoy en la herencia que tenemos de la posmodernidad, de lo que con Gianni Bátimo podemos decir el pensiero débil, el pensamiento débil, ya no entra ni en discusión. Hoy en cualquier seminario de teoría política, hablar de teología política suena hasta ridículo, se lo toman en sorna. ¿Qué es la teología política? ¿Qué es esto? ¿Seminario de teología política? Andate, no sé, a una escuela confesional, o sea, no, absolutamente, es negar la propia historia del hombre, es negar la naturaleza, génesis y finalidad del poder. Ahí alguien preguntaba los títulos que recomiendo. En realidad, una aproximación a la teología política, no sin dificultades, es el libro Teología Política de 1922 de Carl Schmitt y su secuela, Teología Política 2. Insisto, Teología Política, 4 capítulos sobre la doctrina de la soberanía de Carl Schmitt de 1922, y Teología Política 2, la leyenda de la liquidación de toda teología política. Ambos títulos son la forma que yo encuentro más explícita de recuperar estos tratados que hablan del problema, insisto, en un debate con el anarquismo y por otro lado con el positivismo jurídico y el problema de la soberanía, que es son libros muy complejos, e insisto, son libros, además, no tienen, ya te digo, no hay tratadistas, no hay intérpretes que le hayan dedicado, pueden encontrar en internet conferencias, una explicación parcial, ¿no? Así que yo me quedo con esta idea, ¿no? Esta idea donosiana de que en el fondo la verdadera política no menosprecia la concepción metafísica
a partir de la cual cuando yo reflexiono sobre lo político y sobre el poder, estoy haciendo una reflexión de una de las aristas dentro de un conjunto complejo, insisto, y variopinto de los aspectos que tiene el concepto de lo político, que es la batalla metafísica que se cierne entre el bien y el mal. Es decir, esto de la relación amigo-enemigo, que es lo que dirime la concepción politológica de Carl Schmitt. ¿Quién es el amigo y quién es el enemigo? Y precisamente el enemigo público es el que yo entiendo que el sistema de ideas sobre el cual se circunscribe su accionar, no como enemigo, como inimicus, como enemigo personal, sino como hostis, como enemigo del Estado, como el que, cuyo proyecto de imponerse a mí me socava, ¿no? me pone en una situación de subordinación y de sometimiento. El enemigo ideológico, incluso podríamos decir, el enemigo, ese sistema de ideas a las que me opongo, esa relación de amigo-enemigo, pero desde luego que es una relación bien y mal. Obviamente donde yo estoy del lado de lo que creo que es bueno, incluso es bueno para aquellos que comulgan con mis ideas. Yo creo que el que ascribe, el que abraza un sistema de ideas marxista, que la situación postrevolucionaria, la utopía revolucionaria marxista, es el mejor de los sistemas posibles para todos. Incluso Marx, fíjense, que hablaba de alienación, no solamente hablaba de la alienación que no se realizaba en el trabajo porque vivía, se enajenaba de su propia esencia humana, por el que se alienaba era el burgués, porque no trabajaba. Como el hombre se realizaba en el trabajo y el burgués solamente administraba su capital, el burgués para Marx también estaba alienado y estaba en un estado de enajenación. Entonces el marxismo diría que el estado de plenitud que ofrece el marxismo es lo mejor para todos, incluso para aquellos contra los cuales el proletariado estaría combatiendo, que sería el enemigo burgués. No sé si se entiende esto, ¿no? Yo sé que en una hora, un tema tan profundo, con tantas aristas y tan complejo, no es fácil de desarrollar. Siendo exactamente las 8:02, la palabra a Martín y les vuelvo a pedir disculpas por este cambio repentino, si me quieren hacer alguna devolución o algún aspecto de sumaria exposición a tallar o a explicar. Bueno, muy atento he estado a su exposición, don Lucas, pero yo quisiera exponer sobre unas cosas, pero creo que hay que dar la atención a quienes escriben, en primer lugar. Por si acaso, quienes desean participar, ponen su mano arriba en el Zoom. Creo que eso es para dar una cuestión de orden, pero vamos a leer los comentarios primero. Muy bien. Jorge pregunta, hoy la Constitución, ¿sería el sustento de una nueva teología, la de la democracia que tenemos en nuestros países? Pregunta. Bueno, es un tema harto importante y harto complejo. Es una pregunta que mi compañero de andanza en estos temas, Pablo Davoli, no solamente como abogado, sino también como profesor de Derecho Constitucional, podría responder mejor que yo. Pero me atrevo a decir que en todo jerárquico de la ley, efectivamente, es un estrato y un sustento que deviene, ¿no? Insisto, de la romanidad, sus derivaciones, si hurgamos profundo en el sistema de leyes que hoy impera en el mundo moderno, quiero separarlo de la democracia, porque hay monarquías constitucionales, no necesariamente la democracia se está ligada al constitucionalismo. En todo caso, la idea de república o democracia la podemos discutir de aparte. Pero sin duda, por eso yo hablaba del Código Hammurabi o las tablas de la ley mosaica, es decir, la idea de una concordia entre los hombres,
en garantías y obligaciones que establece un conjunto de preceptos, llamémosles normas o ley, su sustento y durante mucho tiempo lo tuvieron como un mandato divino. Así ha sido siempre, históricamente, que la secularización del mundo, que la clericalización de la vida cotidiana, que la laicidad devenida en un racionalismo establezcan la idea de un poder constituyente de tipo constituida en torno a una asamblea de jurisconsultos. Acá nosotros tenemos, en Argentina, por ejemplo, tenemos las provincias, son existentes a la Constitución. La Constitución es el conjunto de leyes, la Carta Magna, es decir, la Carta de la Ley Fundamental, que las provincias se dan para sí y a la cual se subordinan, incluso delegando facultades a un poder federal, posterior a la creación o que se funda en el contexto mismo constituyente que da para sí la Carta Magna o la Constitución Nacional. Por consiguiente, yo digo que sí, que efectivamente hay un trasfondo teológico sumamente importante, solo que devino, en el mundo moderno, con posición, a fuerza de imitar modelos, sobre todo el modelo federalista norteamericano, y todos los modelos que en Europa rigieron a partir de la Revolución Francesa, basados en la diosa razón, ¿no? que tergiversan el ideal teológico o el aspecto metafísico de ese fundamento de la lex. La ley es dura, pero es la ley. Dura lex sed lex, reza el ley. Insisto, es el viejo debate que en Schmitt impera en la decisión. L'état c'est moi, decía el rey Soleil, Luis XIV de Francia. Yo soy el Estado. Y está la máxima positivista, dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Es la subordinación de los hombres. Como dicen los juristas, quiero ser libre, por eso busco ser esclavo de la ley. Y es una subordinación que rinde pleitesía casi al nivel de darle una constitución divina a una ley que es artificio humano. Hay una pregunta de José Gabriel Rojas. Buenas noches. Bueno, para usted que está allá, ¿considera que hay corrientes del ateísmo que rayan en lo anárquico al negar que en cada región se tiene creencias teológicas de años y al querer eliminarlas reemplazándolas de relativismos y no absolutos? Bueno, sin duda, Bakunin era ateo, era de quien se basa Schmitt para contraponer el argumento de una teología política. Es una discusión con el anarquismo profesado por un ateo anarquista como Mikhail Bakunin. Pero yo creo que la cosa se empeora porque hoy, en la era de la posverdad, el ateísmo ha tenido ribetes todavía aún más perversos. Porque en la era de la posverdad, que podemos decir, están inmersos en el progresismo, todavía un loco suelto como Bakunin realmente buscaba un aniquilamiento del Estado. Hoy el discurso o el ateísmo, el relativismo escéptico inmerso en todas las concepciones ateas respecto del Estado, lo que busca es la destrucción del orden vigente para a posteriori y de manera inmediata hacer uso y abuso de un poder cuasi totalitario. Hoy vivimos el totalitarismo de la progresía, es decir, hay una sola discursividad progresista que tilda de fascista cualquier idea que se le oponga. Entonces estamos ante una tiranía acá, en Argentina, sin lugar a dudas, y la izquierda hoy, que tiene un brazo más anarquista y un brazo más de tipo marxista, ha hecho lo imposible por imponer sus ideas, so pena de debatirlas en el Congreso, como puede ser la ley de aborto legal, que no salió,
y aún así, so pena de no tener asidero en los cuerpos legislativos, por decreto se impuso el ELI, que es un protocolo que la legalizó de facto a través de un decreto. Entonces, el problema con la progresía es la incoherencia y la contradictio in terminis, la contradicción performativa en la que incurre permanentemente, porque no busca una libertad plena del individuo, focalizada en el individuo. Lo que hace es, de manera, yo diría, cuasi perversa, desmoronar todo orden instituido, toda verticalidad, para imponer la suya propia. Y ese es el gran problema que tenemos. O sea, el problema es la apelación a la democracia y a los derechos humanos que hacen las posiciones más escépticas, más relativistas y más ateas, para inmediatamente después descomerse. Esto es, en esa democracia y en esos derechos humanos con los cuales trata de desmoronar cualquier orden tradicional instituido y contra el cual común. Entonces yo digo que lo que estamos es en una nueva batalla metafísica, entre el bien y el mal, ¿no? Entre una verdad que sostenemos, los que pugnamos, bien digo, por un orden basado en la tradición, que la tradición es simplemente la protección de la familia y de la nación, es simplemente eso lo que queremos, y un progresismo y una progresía cultora del relativismo escéptico y absolutamente y desembosadamente antidemocrática. Muy, muy bien aclarado. Cabe mencionar que, por favor, que quienes deseen ir con la mano alzada pueden intervenir verbalmente, no hay ningún problema. A ver. Cris nos pone una cita y pide su opinión. ¿Qué nos puede decir de esta cita? Todo proceso histórico es, en el fondo, un proceso religioso. Sin descubrir en la presente situación del mundo es la consecuencia de la reforma. José Antonio Primo de Rivera. Bueno, ¿qué decirte? Estoy absolutamente... Eso es teología política hecha y derecha, en su estado pleno. José Antonio Primo de Rivera es, ¿cómo puedo decir? Es aquel cuyo pensamiento llevaba adelante la verdadera lucha desde la teología política. Cuando a él lo acusaban, por ejemplo, de ser un filonazi, está bien que estamos hablando de la década del 20, pero ya estaba en vigencia el problema del racialismo en Alemania y en Inglaterra. En Inglaterra, la eugenesia es un proceso que nace a partir de la mano de funestas interpretaciones de la obra de Darwin en Inglaterra. José Antonio, respecto del problema del sionismo y demás, que ya estaba en plena vigencia, recordemos que Teodoro Herzl escribe El Estado Judío de Judenstadt a fines de 1895. El Estado Judío es el libro fundacional del sionismo junto con Autoemancipación, libro de Leon Pinsker. Son los dos libros fundacionales del sionismo. Y cuando él lo acusaba de abrazar toda esa cuestión del racialismo en contra de los judíos y demás, él decía, precisamente porque no somos nazis, somos esencialmente enemigos del sionismo. En orden de en nombre de la raza caben soluciones intermedias, en nombre de la religión solo queda la máxima violencia. Fíjate cómo contestaba José Antonio, porque José Antonio lo que decía que el problema con el sionismo era un problema que devenía de las interpretaciones talmúdicas, que estaban en complicidad con aquellos fariseos que habían crucificado a Jesucristo. Esto es teología política. El proyecto de la falange, por lo menos en términos de José Antonio, implicaba un debate acerca del orden teológico, batiéndose de igual modo con liberales y con marxistas, ¿no? Menos palabrería liberal, decía José Antonio,
y más defensa de las verdaderas libertades del hombre. ¿Cuál era la verdadera defensa de la libertad del hombre? Tenéis la verdad y la verdad los hará libres. O sea, profundo cristianismo. La historia del hombre es una historia de la religiosidad. Estoy de acuerdo con José Antonio. Muy bien. Una pregunta de Bastián Soto. Bastián Soto. ¿Todos estos movimientos en contra del orden natural podrían tener alguna rama esotérica anticrística que engrane a estos en la actualidad? A ver, todos estos sistemas del orden natural, la primera parte, justo se me hizo una pequeña interferencia, perdón. ¿Todos estos movimientos en contra del orden natural podrían tener alguna rama esotérica anticrística que engrane a estos en la actualidad? No creo que todos, creo que muchos, no todos. Creo que hay algunos movimientos que son genuinamente antiteológicos o que menosprecian el carácter teológico, poniéndolo en el plano de una mera superchería, o sea, tratando de emancipar de cualquier superstición religiosa la praxis política. Hay como un escepticismo apático, ateo, que no necesariamente practica cierto ocultismo esotérico. Ahora, cuando vos hurgás en los líderes revolucionarios, por ejemplo, de la Francia de 1789, o cuando vos abundás en los fundamentos de aquellos que, fraguaron y apoyaron todos los movimientos revolucionarios de la modernidad, desde las reformas protestantes hasta la Revolución Francesa, todos estaban vinculados o a cierto, a ciertos grupos masónicos o a ciertos grupos que podríamos decir están vinculados con el rosacrucismo, ¿no? Que tenían un alto componente esotérico, ¿no? Generalmente se ha menospreciado, se ha ocultado. Por ejemplo, Isaac Newton, al que todos conocemos por su famoso Principia Mathematica, era un miembro conspicuo del rosacrucismo, y la mayoría de los libros que escribió, ¿saben a qué se los dedicó? A obras esotéricas y a estudiar la arquitectura del templo del rey Salomón. Y sabemos la implicancia que tiene el mito de Hiram, el constructor del templo del rey Salomón, y las derivaciones que esto tiene. Yo creo que hay mucho de esoterismo y de esoterismo ocultista en el menosprecio por cualquier pensamiento de orden trascendente en torno a la política. No creo que todos, creo que sí muchos. Quiero aclararlo, porque creo que hay genuinos escépticos que no abrazan ningún tipo de esoterismo para oponerse a las realidades metafísicas. Por eso hablé de pensamiento débil, este concepto de Bátimo. El pensamiento débil implica que todo pensamiento metafísico se basa en aspectos absolutamente innegociables, y por lo tanto todo pensamiento metafísico es en última instancia un pensamiento tiránico, autoritario. Cuando los postulados son universales, perennes e inclaudicables, el pensamiento se transforma, para el pensamiento débil, por eso se llama pensamiento débil, es decir, que no se sustenta en nada firme ni sólido, se pone de manifiesto en un plano que consideran autoritario. Y en contra de ese autoritarismo van aquellos que se oponen a esta concepción de la política basada en la trascendencia. Carl Schmitt hablaba de los partisanos, y a los partisanos los caracterizaba el carácter telúrico de la militancia política. Telúrico viene de telos, que significa fines, la finalidad de lo político, ¿no? La militancia en el sentido de entregarse, y ser partisano viene de ser parte de algo, de un grupo. El líder sale del mismo grupo al que conduce y los conduce a un fin, telos. Y bueno, qué mejor representación de esto que es los misterios crísticos. Dios que se hace hombre
que se hace uno de nosotros y que nos conduce, que nos lidera, no nos gobierna desde arriba. Es un aspecto para analizar, lo han analizado varios autores. Lucas, para que ya se acumulen las últimas preguntas y ya hacértelas y para que la conferencia magistral termine. No sé si con esta pregunta te puedo poner en aprietos, pero es algo que siempre te quise preguntar. Por favor. ¿Cuál debería ser la relación ideal entre un Estado y la Iglesia? Bueno, la relación ideal entre un Estado y la Iglesia, yo se la atribuyo, nosotros en Argentina tuvimos la experiencia del peronismo, que a veces es difícil de transmitir a otros países de Iberoamérica, como puede ser Perú, donde sí, digamos, donde sin ser un Estado confesional, sin ser un Estado confesional, es decir, manteniendo la laicidad y la libertad religiosa, la libertad de credos, se convirtió como un verdadero hijo de la cristiandad, es decir, aplicó los principios, sobre todo lo que es, la doctrina social de la Iglesia, llevó adelante la doctrina social de la Iglesia, los postulados de la doctrina social de la Iglesia de León XIII, y lo llevó adelante embanderándose de estos valores y principios cristianos. Yo, lo del Estado confesional no lo veo viable porque la experiencia de España, que llevó adelante con el falangismo, esta experiencia dio malos resultados. Yo creo que tenemos que tener un Estado laico que reconozca su herencia occidental y cristiana. Es decir, que nosotros somos países que estamos forjados, nosotros somos el virreinato del Río de la Plata, y el virreinato del Río de la Plata, como dice mi amigo Patricio Lons, es un desprendimiento del virreinato del Perú. Nosotros somos dignísimos hijos de la conquista, y nuestra conquista, les guste a quien les guste, pese a quien les pese, se forjó con la cruz y con la espada. A ese bagaje cultural el Estado debe brindarse. Por eso nosotros en el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional se establece que hay una religión oficial, sin ser un Estado confesional, hay una religión oficial que es el credo católico apóstolico romano. Pero sí, nosotros tuvimos una experiencia que me parece que lo puso en la práctica. Después de esa experiencia en Argentina quedó solamente como un formalismo, pero se hizo todo lo contrario. Pero no me incomoda la pregunta para nada. Al contrario, te la agradezco. Es sumamente necesaria. Sí, algo que siempre te quise preguntar, que vi tus vídeos en la Europa. A ver. Dos preguntas más. Bueno. Una de las formas de interpretación de la ley es la teleológica. Sin embargo, no es la única y es en la actualidad la menos usada. ¿Cree que los juristas deben interpretar interpretar la norma de forma teológica en todos los contextos o hechos sociales? A ver si entiendo primero bien la pregunta. Yo voy a tratar de evitar debates jurídicos, es decir, de fundamentos de filosofía jurídica, primero por respeto a quienes, ya te digo, están formados para tal fin. O sea, yo me quedo en el debate de la filosofía política. Pero precisamente, que el concepto de lo que tiene una delimitación que aparece en todo plano presente y vigente, allí donde no rige el imperio de la norma, el imperio de la ley, sino el estado de excepción, allí donde hay un vacío de la norma, donde la norma no puede dar respuesta a la libre concordia y organicidad entre los hombres, aparece la decisión. Donde hay decisión, rige la naturaleza genuina de lo político. Es como el planteo de Frederick, de si el poder es algo que se tiene o es algo que es, o ambas cosas. Si yo tengo un poder y no lo puedo ejercer, diría Frederick,
no tengo en realidad un poder que lo tengo pero no lo puedo ejercer, es que no tengo poder. Entonces, la idea del ejercicio y de la manutención del poder como algo que se tiene o algo como se ejerce es un debate vigente. La ley y las leyes son, obviamente, artilugios para el ejercicio del poder, pero también para el contralor y para evitar el abuso del poder. ¿Me entienden? O sea, la ley permite la aplicación y el ejercicio efectivo del poder de aquellos que... El problema entre legalidad y legitimidad, otro debate de Norberto Bobbio, lo legal y lo legítimo. Hay leyes que son legales pero no son legítimas porque no fueron legítimamente constituidas. El problema entre lo legal y lo legítimo, también otro debate sumamente interesante dentro de lo que es la teoría jurídica. Pero insisto, no me quiero ir para ese lado. Ahora, la ley como tal evita también el abuso del poder, o sea, hacer de la voluntad y de la plena voluntad, siendo nosotros de naturaleza finita e imperfecta, esa limitación del poder es lo que también permite la concordia y las garantías que tenemos los hombres. Creo, indudablemente, que la decisión precede con Schmitt a la norma. Y la decisión o la voluntad absoluta, infinitamente plena y buena, es una voluntad que está por encima del orden creado, y que es la voluntad del creador. Por lo tanto, la ley debería orientarse por y para esa voluntad creadora. Difícil es hacérselo entender a aquellos que combaten plenamente un orden jerárquico, que buscan un orden vertebrado y pergeniado desde una perspectiva horizontal, ¿no? Es decir, desde Rousseau en adelante, te diría. La idea de la voluntad general, que también son aspectos idílicos, porque creía en la religión civil Rousseau. Rousseau termina siendo un racionalista que termina depositando una suerte de religión civil, el conjunto de creencias para que se tenga asidero esa idea de la soberanía. Fíjate que Joseph Schumpeter va a patear todos los tableros, esta idea de la voluntad general. ¿Qué carajo es la voluntad general? Dice Schumpeter. No existe la voluntad general. La política, la democracia, es una estrategia política, es una práctica política que es como las leyes del mercado. Los oferentes son los candidatos y nosotros votamos al que mejor nos gusta. Y en el juego de la democracia no hay una voluntad general o un bien común. Este sustancialismo que Schumpeter le critica a Rousseau y a los utilitaristas es fundamental entender, porque ahí se termina de vaciar de contenido lo político. ¿Qué es la democracia para Schumpeter? Y es un juego vacío de búsqueda del poder donde los actores políticos se venden a través del aparato de propaganda y nosotros votamos como si estuviéramos comprando una Pepsi o una Coca-Cola, digamos, el mejor postor. Esa es la política, la democracia como técnica política, como juego de lo político. Entonces digo, incluso los rusonianos que trataron de establecer un orden absolutamente horizontal para legitimar su noción de soberanía, terminaron cayendo en un aspecto sumamente criticado en el siglo XX, como es el aspecto idílico de la religión civil, del sustancialismo de la religión civil. Es un debate sumamente complejo. Hoy los resultados están a la vista y hay, insisto, una especie de vuelta a la tradición cada vez más y a la idea de teología política por los desastres y los desfalcos y los desafueros que ha generado ese escepticismo racionalista de la Ilustración hasta las postrimerías del siglo XX. Bueno, aquí le dije una pregunta más, pero hay esta pregunta que sería la última y hay otra que se relaciona mucho. Bueno, las dos. Pero creo que es un poco compleja la pregunta. A ver, dice, ¿cuáles serían los fundamentos teológicos de lo que hoy conocemos como Nuevo Orden Mundial y qué relación tiene con la masonería? Ese sería uno. Y bueno, y aquí lo último sería,
la Reforma Protestante y la Revolución Francesa, ambos originaron el mundo moderno y el liberalismo que dio paso a la izquierda y la derecha. Hoy ambos se parecen. ¿Hay en el horizonte alguna alternativa para nuestros pueblos? Bueno, empiezo por la segunda. El capitalismo tiene fecha de fundación, que es 1648 con la paz de Westfalia. Es decir, la catolicidad sucumbe al protestantismo y a partir de ahí la ética protestante se impone a la ética católica. La ética protestante es una ética que justifica la usura y justifica la acumulación de riquezas por distintos medios. Es decir, hay un culto a la individualidad, hay un antropocentrismo, se centra en el individuo, en el hombre, y hay un Dios a la carta. Por eso esto de la libre interpretación de la Sagrada Escritura es decir, bueno, cada quien se salva por sus propios medios, no hay mediadores, cada uno interpreta la Sagrada Escritura como quiere, entonces hay una especie de camino de salvación luterano e individual. Todos estos elementos que componen al protestantismo están presentes en la lógica del modernismo. Y efectivamente ahí nace el juego de derecha e izquierda. Algunos de individualistas podrían ser lo que hoy llamamos liberalismo, y algunos de cuño más colectivista, que podríamos decir que son las experiencias socialistas. Pero tienen su desencadenamiento a partir de 1648 con la paz de Westfalia. Hasta la Revolución Francesa van a ser todos golpes de Falcastro, otros al orden establecido por la catolicidad, ¿no? Por ese universalismo, de ahí viene la palabra catolicismo, ese universalismo que imperaba antes de este nuevo orden. Y sí, efectivamente, el juego de izquierdas y derechas es funcional a un orden que podemos decir opera detrás de bambalinas, que nos muestra una falsa disyuntiva entre izquierdas y derechas, que es lo que se puede llamar nuevo orden mundial, nuevo orden internacional, y que también algunos con buen tino y con mucho criterio han llamado revolución mundial anticristiana. Revolución mundial anticristiana que tiene a un vehículo, y ese vehículo es indudablemente la masonería, que antepone la idea del Dios creador contra un Dios sefirótico, un Dios panteísta, un Dios que es a la vez creador y criatura, y que ellos llaman el gran arquitecto del universo. Entonces, aspecto teológico tiene la masonería. La masonería, al ser gran enemiga de la cristiandad, porque lo es, así lo ha demostrado José María Caro Rodríguez, Clon Cardassac, Maurice Pinet, Pierre Virion, Virgilio Di Filippo, Julio Membiel, han mostrado la masonería y las consecuencias deleterias que han tenido para todo orden fundado y basado en la cristiandad católica, y que desde luego tiene plena connivencia con lo que hoy podemos decir los think tanks del nuevo orden internacional. Los vasos comunicantes son múltiples y no los podría describir a todos, pero con decirte que la mesa redonda, la round table de Cecil Rhodes, por ejemplo, Edward Mandell House, que cuando empezó la Sociedad de Naciones, allá a fines del siglo XIX, y el periodo de entreguerras, eran todos hijos de la luz. Esto está documentado por ya te digo, por confesiones de parte, como Carroll Quigley, Tragedia y Esperanza. Está documentado por, nadie se atreve a llamarle conspiración, de Larry Abrams y Gary Allen, por Alan Big Jones, el libro Cómo funciona realmente el mundo, por Adrián Salvucci, El cerebro del mundo. Esto está documentado por Alberto Escurra Medrano, Historia del Anticristo. Esto está documentado por muchos autores que dan muestras fervientes
contundentes y concluyentes entre los vínculos sumamente oscuros entre las sociedades secretas y el establishment que hoy se puede decir concentra gran parte de las riquezas, esto que se ha dado la oligarquía financiera internacional, o que Gustavo Salle en Uruguay ha llamado. Es decir, esos vasos comunicantes son muchos y múltiples, y ahí les puedo dar un montón de bibliografía para consultar. Por supuesto que desgranarlos es complejo, tiene sus matices y me llevaría mucho tiempo. Pero nosotros en el libro que escribimos en coautoría con Pablo Dávoli, La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural, damos bastantes vectores y hacemos un repaso histórico de esos vasos comunicantes entre las élites de poder y estas sociedades secretas, entre las cuales la masonería es quizás el paraguas que sobre un montón de otras sociedades, como podemos llamar a Bohemian Grove, la Phi Beta Kappa en Estados Unidos, Skull and Bones también en Estados Unidos, organizaciones secretas de todo tipo, algunos de cuño político, otros de cuño mafioso, como la Tríada y el Tong en China, y otras de cuño esotérico ocultista, entre las cuales yo ubico, sobre todo en los grados altos, a la propia masonería. Sí, esto es un pantallazo general y adscribo lo que preguntan, es sumamente pertinente y necesario. No. Yo quisiera agradecer por el tiempo que ha tenido Lucas y quisiera cerrar mi intervención con porque habló del Dios que tienen los masones, ¿no? Que es un Dios creador y a la vez criatura, que es a lo que mucho se le critica a Teilhard de Chardin, porque que así es como conocí a Lucas Carena. Quiero comentar mi intervención, quiero finalizar mi intervención cómo conocí a Lucas Carena, que es de la siguiente manera. Mi abuelo es muy fanático de Teilhard de Chardin, muy, pero muy fanático. Y me hizo leer El fenómeno humano cuando tenía, pues, ¿qué edad? 15 años, El fenómeno humano. Y me pareció, bueno, interesante lo que decía, ¿no? Y bueno, pasando los años, el concepto, pues, volvió a mí, los conceptos volvieron hacia mí. Y bueno, voy a leer un poco sobre Teilhard de Chardin y pongo en YouTube Teilhard de Chardin y decía el profeta de lo cósmico. Y es justamente un programa que tienen en La Brújula. Del Cristo y es cósmico. de Cristo cósmico, que tienen ahí con Pablo Dávoli. Y fue algo que realmente me cambió el chip en ese momento. Me cambió el chip. O sea, fue algo de verdad que y luego inmediatamente espero conseguir tus libros, pero bueno, por el contexto no se puede, no se puede. Bueno, Pero voy a verte hacértelo llegar de alguna manera. Voy a hacértelo llegar de alguna manera. Bueno, yo les agradezco, les pido disculpas, yo tengo un compromiso ahora. sí. Tendría que ya abandonar la reunión por un compromiso familiar. Les agradezco a todos la paciencia. Espero haber sido lo tirano de los tiempos para un tema de esta envergadura, de esta dimensión. Lo tirano de los tiempos, quiero agradecerles la invitación y espero haber tirado algunos tips, algunos anzuelos como para indagar, ¿no?, sobre el tema, y podríamos profundizarlo si quieren en alguna otra oportunidad, en algún otro encuentro. Yo encantadísimo. De hecho, que estamos coordinando una segunda parte con el tema que usted sugiera, licenciado. ¿Qué le parece? Bueno, yo podría proponer algunos temas y coordinar algún otro encuentro. Perfecto. Cristian no sé si estará presente. Cristian. Acá estoy. Buenas noches Cristian, con todos. buenas noches. Tú das las palabras de finalización para terminar la conferencia magistral. Bueno, para comenzar, buenas noches. Muy agradecido con Lucas Carena por haber brindado esta ponencia, un tema bastante controversial, y también agradecerle por habernos ilustrado con
con su inteligencia, con su sabiduría y también haber aprendido todos acerca del tema. Y por mi parte, espero tenerlo en una segunda parte, ya que por los tiempos ha quedado chico el tiempo. Quisiera comprometerlo si es que también tiene tiempo para poder brindarnos una ponencia la otra semana. Bueno, tendría que ver la agenda, pero sí, sí me comprometo a ver, profundizar, ¿no? Que es lo que por ahí siento que faltó, pero por una cuestión de tiempo, siendo un tema tan complejo, tan controvertido también. Pero sí, encantado. Perfecto, Lucas. Entonces ya lo coordinaremos por interno y de antemano agradecerte nuevamente por habernos brindado la ponencia. En realidad, vamos a hacer una fe de ratas, eres el segundo ponente internacional que tenemos, porque el primero fue un analista político portugués, pero me siento estoy emocionado por tener un ponente de tal envergadura como tú lo eres un conocedor del tema, te sigo en redes sociales y dominas mucho, bueno, a Martín Bernabé, a mí y a Enrique Aliaga, que es el anfitrión en esta conferencia vía Zoom, nos has impresionado con tu inteligencia y de nuevo agradecerte de antemano por haber aceptado nuestra Bueno, invitación no, para no, ser y ponente. merecido. Soy un curioso que abordo distintos temas. Pero bueno, gracias por tus palabras y por los créditos que me proporcionas. Les agradezco a todos y será hasta la próxima. Perfecto, Lucas. A ver, Martín. Muy bien, desde Sociedad y Empresa, les agradecemos por su participación y estamos a la expectativa de una segunda parte. Muy buenas noches.